Entonces, pero esta revelación primero llega como de una manera natural, desde lo sensible, lo que nosotros vemos, lo vamos transmitiendo como a Dios, como atributos que le vamos dando a Dios. Por ejemplo, vemos a un colibrí y lo vemos cuidadosamente, sus colores, la forma como se alimenta, la forma como, todas las características, y nos maravillamos de esa creación. Qué cosa más linda. Bueno, como todo en la vida, ¿quién lo creó? ¿Cómo lo creó? Bueno, y entra ya un deseo, una intuición de esa creación. Bueno, pues los primeros 11 capítulos de la Biblia vienen así. O sea, lo que vemos es la creación, lo que hay. Los astros, el sol, la luna, las estrellas. ¿Cuántos de nosotros vemos una noche estrellada que ya no se ven tan estrelladas como antes por tanta luz? Pero uno dice, qué maravilla, qué cosas más lindas, Dios es maravilloso. En automático nosotros pasamos ese atributo a Dios. Entonces, esa es la primera forma, la forma sensible, ¿verdad? Entonces se va dando por grados esta revelación, se va dando por etapas, según se va el ser humano desarrollando. Y vamos viendo cómo Dios interviene en determinados momentos privilegiados. A eso se le va a llamar historia de la salvación, que Dios va como entrando, participando en la historia. Claro que nosotros podemos decir, bueno, desde Génesis 1, pues vemos que esta es una creación por Dios, pero eso es como desde lo que vemos, nosotros se lo atribuimos a Dios y lo vamos expresando con un lenguaje. Pues tenemos Génesis 1, que es un himno, ya lo habíamos dicho anteriormente, que es un himno litúrgico, y entonces el lenguaje es exaltar al ser que ha creado las cosas. Obviamente nadie vio que hiciera las cosas de esa manera, pero utiliza la estructura de una semana que ya existía, utiliza el, el último día o el séptimo día como descanso sabático que ya se realizaba en el culto, y el himno va desarrollando la creación en los 7 días, y el último descansa Dios y fundamenta la práctica judía del sábado, que está consagrado a Dios en la religión judía. Entonces, parte de lo sensible, de lo que ve, para hacer un himno, ¿verdad? Por ejemplo, es como luna de Xelajú, pues, esa luna tan hermosa que ven los quesaltecos y que nosotros también la vemos, pues, pero tal vez como tienen menos luz, no sé cómo está hoy, pero bueno, pues ven una luz tan grande y tan hermosa. Es que si se mira el contraste, porque yo he estado allá con mi esposo, se mira un cielo estrellado, usted va a ver, pero usted lo mira más cierto, no sé por qué, porque está en alto, no sé, fíjese, aquí tenemos a Miriam y dice que sí hay razón por ese himno de Luna de Xelajú, que los quesaltecos lo tienen como el himno de ellos, ¿verdad? Dice que sí hay razón para el himno, porque de verdad, estando en Xela en la noche, el cielo se ve 1000 veces más estrellado. Pues es que aquí hay mucha luz, por eso, mucha luz por todos lados. Y entonces allá se ve mucho más cerca, dice la luna, y por eso se ve más grande, se ve hermosa, dice Miriam. Entonces es a partir de lo que uno ve, es que uno exalta. Pues lo mismo pasa por Génesis 1. Es a partir de lo que se ve y de lo que se practica que se exalta la obra creadora de Dios. Y Génesis 2 y 3, que ya lo habíamos visto anteriormente, pues es otra forma de narrar también desde lo que se ve. ¿Qué es lo que se ve? Pues se ve que cuando una persona muere y al cabo del tiempo se le va a buscar por cambiarlo de osario o lo que sea, pues ya no encontramos a la persona, encontramos pues tierrita o algunas partes y todavía están, otras ya no. Entonces es lógico pensar que somos tierra y en tierra nos convertimos, pero eso es porque lo estamos viendo, lo experimentamos. Entonces, Génesis 2
va a partir de esa narración decir que Dios ha creado al hombre haciéndolo de la tierra y luego hacia la mujer. También desde la experiencia de lo que ha sido el género femenino, pues colaborador, ¿verdad? Porque tiene su historia. El hombre salía a cazar, el hombre primitivo, y la mujer tenía que quedarse cuidando a los hijos para que no se lo comieran los animales salvajes que habían. Entonces, van, los roles, pues obviamente han ido cambiando a través del tiempo, pero su raíz formaba parte de esta manera de experimentar. Y de todas maneras se intuía ese ser naturalmente. Pero ya luego en Génesis 12 ya vamos viendo la intervención de Dios con Abraham. Entonces, aquí tienen ustedes en la página 12, dice que la revelación llega a los hombres de forma gradual y da esta cita de Hebreos, según etapas que constituyen las realizaciones parciales de los designios de Dios. Dios tiene proyectos, tiene planes, y a eso se le va a llamar designios, ¿verdad? Que se van desarrollando a través de la historia. Pero ¿cómo las va a ir entendiendo el ser humano? Pues el ser humano la va entendiendo a través de lo que él revela. Ese ser revela, se da a conocer. Ya hablamos de cómo se daban esas fases, ¿verdad? Se da a conocer al hombre y va siendo una historia. Pero el objetivo de esa historia, que es el contenido de toda la escritura, es que el ser humano se salve. Ese es el contenido. Entonces, ahí vamos viendo los distintos pasos donde los acontecimientos van manifestando y van realizando las acciones salvíficas. ¿Qué pasa con Abraham, por ejemplo? Pues pasa del paganismo, o sea, del politeísmo, de muchas divinidades, a uno solo, el monoteísmo. ¿Y por qué? Lo decíamos hace 8 días, porque experimentan a ese ser. Abraham lo experimentó, eran nómadas, eran tribus, después está Isaac, después está Jacob, ¿verdad? Entonces, va interviniendo Dios para salvar a esta persona. O sea que la etapa primera es particular o personal, de persona a persona. Entonces, tienen aquí en Dei Verbum, que ya decíamos anteriormente, que nosotros no somos protestantes para tener solo la escritura como sola forma de ayudarnos para conocer a Dios, sino que tenemos también los documentos de la Iglesia, como Vaticano II y el Catecismo. Y decíamos que Dei Verbum es divina revelación, todo lo relacionado con la revelación lo encontramos en esta constitución apostólica de Dei Verbum, que es una constitución conciliar, o sea, del Vaticano II. Y entonces ahí se habla del plan de revelación que se va realizando por obras y por palabras que van ligadas. Las obras van ligadas a las palabras. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina. O sea, la doctrina es la enseñanza y las realidades de lo que esas palabras y esas obras significan. Entonces, la doctrina es como la enseñanza que va aclarando lo que tal vez en su momento nosotros no lo podemos entender por nuestra limitación. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican el misterio de Dios. Entonces, vemos que eso es lo que pasa con la revelación, una especie de explicación. Y aquí teníamos esto como una carretera, los postes de electricidad que se van a lo largo de la carretera y el hilo conductor. Y decíamos hace 8 días que eso es lo que nosotros encontramos en la historia de la salvación. Es como un peregrinar lineal, ¿verdad? Hemos salido de Dios y vamos caminando, pues en generaciones diferentes, ¿verdad? Porque no vivimos perpetuamente. Les ponía el ejemplo del relevo, ¿verdad? Decíamos, alguien hizo una cosa, como cuando uno nada, que hace los relevos, pues igual en la historia humana, igual aquí los postes, pues
hay un lugar donde sale toda la energía, toda la fuente, ¿verdad? Y luego va aquí los postes y el hilo conductor que va llevando la misma electricidad que salió de un lugar, ¿verdad? Entonces, el hilo es la historia, ¿verdad? La historia de la salvación, un hilo conductor que va de toda la humanidad. Los postes son las intervenciones, los momentos en que Dios va actuando a favor del hombre, dándose a conocer a lo largo de esta historia. Y el tema, pues, es la salvación, historia de la salvación. Entonces, aquí vamos a ir viendo la prehistoria, que es, como decía, el primer momento, y luego está donde inicia la historia de la salvación. Entonces, la prehistoria, decíamos, la creación. Entonces, aquí lo tienen siempre en la página 12. Entonces, aquí se dan cuenta ustedes de que tenemos varios momentos. En el himno solo hay exaltación al poder creador de Dios. Génesis 1, esto, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta de todas las bellezas que vemos, un cielo estrellado, un bello atardecer, vemos y en automático hay una alabanza. Nosotros decimos, qué maravilloso es Dios, qué belleza, solo Dios puede hacer estas cosas tan lindas. A veces cuando vemos los celajes en el cielo, decimos, esos colores nadie, porque pareciera pueden sacar como algo parecido, pero ahí son tan naturales y en automático alabamos a Dios a nuestra manera, lo bendecimos, le damos gracias por estar viendo tanta belleza y por verlo a Él en medio de esa belleza. Bueno, pues eso es Génesis 1, un himno que alaba la vida, alaba la creación, alaba el poder que Dios tiene para hacer tanta belleza. Pero luego, Génesis 2, que también ya lo vimos al principio en la Biblia, pues ya, además de hablar de la creación de Dios, habla de un elemento que entra en esa creación, que es el mal, ¿verdad? Y entonces a esa parte se habla, se le va a dar el nombre de la caída, porque el ser humano siempre, no solo el de los orígenes, no solo la humanidad primitiva, sino que nosotros mismos, pues ante las bellezas naturales, tenemos la tentación de quererlas poseer para nosotros. Algo que nos gusta, algo que nos impacta, quiero que sea para mí. Y entonces a veces no está tan a la mano tenerlo para mí, ¿verdad? En el caso del tema bíblico es que tenemos que respetar nuestras limitaciones. Génesis 2 y 3 no es un himno, es una narración que utiliza muchos símbolos, porque expresar la maravilla de Dios no es fácil para el lenguaje humano. Entonces tiene que acceder a la analogía, o sea, la comparación. Y por eso Génesis 2 y 3, vamos a decir que es la tradición yavista, porque utiliza formas humanas, o sea, hace a Dios muy parecido al ser humano, con rasgos humanos. Dios tiene calor, Dios sembró un jardín, Dios hizo al hombre como que fuera un artesano, Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás, Adán? Después de que ha caído en la tentación. Pero básicamente el tema que va centrado en la caída y en el pecado de origen, que es el pecado de todos los seres humanos, no porque no lo hereden, sino porque así somos. ¿Cómo somos? Pues somos personas que no queremos respetar límites. De todos estos árboles pueden comer menos de este. Este no es un mandato ni es una manera arbitraria de Dios que nos pone todo, así como ponen a veces no comprendiendo la teología, ponen, eso es, dicen las personas
que le quieren dar otro sentido al texto bíblico. Eso es como que Dios pusiera a un niño con un pastel de chocolate durante un día, solito a él con el pastel ahí enfrente, y dice, ahí está, pero no lo toques, no lo mires y no lo comas. Entonces dice, eso no es un Dios bueno, eso es algo perverso, porque sabe que el niño le va a gustar. No, pero esa no es la línea que lleva. Es decir, de todo puedes comer, o sea, hay mucho, no es que solo esté el pastel, hay mucho, pero de este árbol no lo comerás. Entonces, eso es un límite. Puedes comer de todo, puedes hacer, pero tienes límites. Y entonces, ese es el pecado de origen, el no respetar límites y querer dominarlo todo, poseerlo todo, hacerlo todo y no respetar límites. Cuando no respetamos límites, tenemos consecuencias, obviamente. Entonces, no es un mandato de Dios, ni es una restricción, ni es Dios malvado que no quiere que disfrutemos de lo que disfrutamos, sino que es una observación de nuestro ser criatura, que somos limitados. Entonces, yo comentaba en el otro curso, que esta es una opinión personal, que las consecuencias del pecado de origen es que lo que nosotros vivimos como algo natural, de alguna manera por el pecado de origen, y lo sentimos como castigo. ¿Cómo así? ¿Cómo explicar eso? Bueno, la palabra pecado es una palabra bíblica, o sea, se encuentra en la Biblia. No se encuentra desde el principio con ese nombre, pero lo que significa la palabra es que yo hago un acto que me separa de la relación amorosa de Dios. El acto lo hago yo y la separación la hago yo. Entonces, yo, al separarme de Dios, que es mi fuente de origen, pues entonces estoy privada de muchas cosas. No porque Dios me esté castigando, sino porque son las consecuencias lógicas. Es decir, si volvemos a poner el ejemplo aquí, del poste. Si vengo yo y voto un poste, porque esa es mi decisión, votarlo, pues me privo de que de donde viene la fuente de electricidad me llegue a mí y llegue a los demás. Eso no fue una acción de la empresa eléctrica, por decir así, sino que fue una acción mía. En todo caso se llamaría terrorismo, ¿va? pero que es un acto humano que me priva a mí y priva a los demás. Porque mi pecado, aunque sea personal, tiene efectos en los más cercanos y en los más lejanos. Entonces, eso no es para que comprendamos que eso le pasó a una persona que se llamaba Eva y a otra persona que se llamaba Adán, porque como vimos al principio, esos son nombres genéricos. Adán viene de Adamá, que significa tierra, o sea, significa el ser humano hecho de tierra, el ser humano. Y Eva significa madre de todas las criaturas. Entonces es madre de la humanidad y el ser humano en general. Entonces, mi consideración personal es que el pecado de origen hace que lo que es natural de nosotros, por ejemplo, parir con dolor, por ejemplo, que se va a ver como un castigo de Dios, parirás con dolor. Pero eso es natural, a todo el mundo le ha dolido, a los animales le duelen, a todos los animales no han pecado y les duele, solo que ellos no lo ven como un castigo. El problema del pecado de origen, porque tenemos conciencia que nos hemos separado de Dios, es que todos los acontecimientos que tenemos los vemos como como castigo de Dios. Dígame, ¿cómo vamos? ¿Vamos, me voy dando a entender o no? Sí, sí, ¿No hay dudas y preguntas ahí? no. Entonces se dan cuenta que el tema de la tentación es esa, que no es que porque aquellos pecaron y nosotros vivimos las consecuencias, no. Nosotros seguimos haciendo lo mismo, tenemos tendencias a poseer
lo que no es nuestro. Hay también un dicho muy humano que dice que nos gusta siempre el jardín del vecino y no el nuestro, ¿verdad? Y muchas veces si somos envidiosos, dice, le echamos basura a ese jardín porque está muy bonito, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Son condicionamientos humanos. No es que seamos malos, es que tenemos una condición que nos atrae y quisiéramos tener lo que tenemos y cuando no lo tenemos, lo queremos tener a la fuerza, queremos, bueno, eso es, ya ustedes saben de qué estamos hablando, porque todos participamos de esa realidad. Por eso dice, todos somos pecadores. Entonces, de esa realidad, tenerla clara, sale la consecuencia. Somos necesitados de que nos ayuden porque nuestra condición humana no nos permite levantarnos más allá. Entonces necesitamos una ayuda. Somos necesitados de salvación, digamos, que nos salven de esta condición humana. Entonces, desde Génesis 3:15 tenemos esta promesa de salvación. Esta es la parte prehistórica. Entonces, dice, la creación no se refiere solo al origen del mundo como resultado del acto creador de Dios, porque la creación sigue desarrollándose, sigue desarrollándose. No es que en aquellos 7 días, según Génesis 1, ya se terminó, ya se quedó hecho, Dios descansó, nosotros descansamos y ahí se acabó. No, nosotros vamos viendo cómo se va desarrollando la creación, ¿verdad? Entonces, es presentada como el primero de los actos de revelación de Dios. O sea, se nos presenta la creación de acuerdo a lo que vemos como la forma natural de ver a Dios. De hecho, si ustedes van al campo, que seguramente pues nosotros somos guatemaltecos y tenemos acceso a los departamentos, al campo, a veces hay casitas por ahí donde vamos a estar unos días, y nosotros nos damos cuenta que los oriundos de esos lugares son unas personas tan fáciles de creer en Dios, ¿verdad? Porque se dan cuenta de que siembran ahí su maicito, ya no tienen que hacer nada más, solo esperan en Dios en que llueva, en que las estaciones sean favorables. Entonces, fácilmente, ¿verdad? Es una manera primera de que Dios se revela y un momento importante en el inicio de la salvación. O sea, eso es importante. Luego ya cuando nosotros explicamos otras cosas, pues ellos también se maravillan, ¿verdad? Pero el primer momento, todo lo que existe es la primera llamada del mundo y del hombre, ¿verdad? A la existencia. De hecho, les decía al grupo anterior que ayer había visto un documental en el History que se llama La historia humana, el especial en hora y media. La gran historia se llama, la gran historia humana en hora y media contada. Les voy a compartir porque está en YouTube, lo busqué. Me encantó. Y aunque es algo científico, digamos, son teorías científicas, yo miraba cómo se va desarrollando esas mismas etapas que habla la teología, solo que se los voy a mandar para que si tienen tiempo lo miren y lo platiquemos la semana entrante. A ver si ustedes, al igual que yo, le encuentran coincidencia. Yo le encontré muchísimas. Entonces, porque realmente todo eso, como pasa, es el fundamento de todo, de ver cómo Dios ha ido actuando, porque la ciencia no puede afirmar la presencia de Dios o la existencia, pero tampoco la puede negar, no la puede afirmar, no la puede negar. La teología no solo la afirma, la existencia, sino que también la presencia constante, ¿verdad? A tal punto que esta revelación que en un momento aparece así natural y luego en etapas, llega a su clímax máximo con Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que ya es el rostro vivo de Dios. Entonces, eso lo tenemos que ir captando dentro de la escritura. Sin la continua conservación de Dios, el mundo volvería a la nada. Y me vuelvo a recordar ese documental, porque ese documental va dando todas las etapas, de hecho, no da 7, da 8 umbrales, dice, de la creación. Pero fíjense, entre 7 de la semana y 8 que dice la ciencia ahora, no es tampoco tan,
tan difícil, porque el 7, más que ser un número terminal, es un número que implica como el infinito, ¿verdad? Acuérdense, el domingo, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces, y entonces el 7 tiene el número de infinito, de muchas veces, de siempre, ¿verdad? Entonces, existimos, y de hecho decíamos hace 8 días que así es, que existimos solo porque Dios quiere que estemos, y quiere que estemos porque nos ama, nos ha llamado a la existencia y a abrirnos al camino de la salvación. Hace 8 días hablábamos de eso, decíamos de que de todos los espermas y el óvulo, ¿se recuerdan? Como solo uno es el que puede entrar, y a veces, pues, obviamente, si son mellizos o trillizos, pues ya entrarán 2 o 3, pero de todas maneras son millones, y de los millones, pues son poquitos. O sea, desde ahí, desde esa explicación, ya nosotros podemos ver la mano de Dios que nos permite ser lo que hoy somos, ¿verdad? Y a lo largo del camino. Entonces, aquí lo tienen ustedes, que en el libro del Génesis, la creación, es decir, la llamada de Dios al mundo, y el hombre de la nada a la existencia, y la necesidad de esa salvación, el comienzo de la historia y también su actividad continua. Y ahí ya vamos en la página 13. No es que haya terminado, ¿verdad? Sino es el fundamento de todo. Dios que cuida de todo, Dios que lo sostiene todo, Dios que da la vida a todos, esa continua conservación. Y esta es la primera etapa de la revelación, porque en lo sucesivo no será interrumpida ni siquiera por el pecado. O sea, nosotros no tenemos la capacidad, por más mal que hagamos, de bloquear. Decíamos hace 8 días que tal vez lo que hacemos es interrumpir un poquito, como cuando ponemos en un río que viene la corriente, que ponemos bloqueos, pues se estorba un rato, pero el río va a buscar la manera de seguir su curso. Y decíamos, lo que ya repetimos anteriormente, que eso lo podemos encontrar en el catecismo. Igual que el documento de la iglesia, tenemos catecismo de la iglesia que nos da esa referencia, que nos dice que existimos solo porque Dios quiere que así pase. Por lo tanto, lo lógico sería agradecer diariamente la vida, ¿verdad? Diariamente la vida, y entender que si su presencia es continua, constante, permanente, pues nada pasa para que sea un final de todo, ¿verdad? Sino que siempre va a haber como las posibilidades para ir siendo mejor en ese camino, ¿verdad? Porque al final somos como caminantes, peregrinos. Entonces, aquí ya nos habla de la inteligencia humana, que por sí sola pues puede formular algunas verdades, ¿verdad? De que el mundo y los seres contingentes dependen del absoluto. La inteligencia puede hacerlo de forma limitada, pero puede hacerlo. Y dice que efectivamente no se le encuentra, sino muy vagamente, en las cosmologías mitológicas. Las cosmologías son, por ejemplo, los mayas. Ellos tenían su cosmología. Y lo encontramos en el Popol Vuh, si ustedes se recuerdan, cuando lo estudiamos en el colegio, cómo había sido creado el hombre, ¿verdad? Y resulta que la reflexión cosmológica es que primero lo había hecho de madera, después lo había hecho, bueno, creo que primero había empezado de barro, pero la lluvia lo borra o lo destruye. Después como de hierba, y también se seca, después como de madera y después se quema. Y en la verdadera creación es la cuarta, que es de maíz, ¿verdad? Es el hombre de maíz. ¿Pero por qué? Pues no porque lo haya visto crearlo de maíz, sino porque es nuestro alimento básico, ¿verdad? Es un alimento que va por todos lados, en la tortilla, en los tamales, y la gente, pues, eh, es su nutrición, el maíz. Entonces, de hecho, hay una obra, ¿verdad?, que se llama Hombres de Maíz. Entonces, vemos que se vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? Que la inteligencia humana por sí sola puede llegar a esa intuición.
Pero dice que no se trata, ya vamos casi al final de la página 13, en el penúltimo párrafo, porque los anteriores son numerales de catecismo, por eso no se los leí, el 55, el 54, porque ese es para que ustedes lo lean y sepan que están en el catecismo. Luego dice que, desde luego, no se trata solo de saber cuándo y cómo han surgido materialmente el mundo y el hombre, sino más bien conocer la respuesta de nuestra fe cristiana, que de alguna manera hace preguntas básicas sobre ese origen y sobre el destino del ser humano. Y la salvación significa, pues eso, liberarnos del mal. ¿Qué significa el mal? Pues de todas estas tentaciones, de hecho, el Padre Nuestro dice así, ¿verdad? Líbranos del malo o de todo lo malo, del mal. Pero el mal no es que si lo entendemos como que nos vamos a enfermar, como que no es eso. Es de todo lo que nos va a separar de Dios. El mal es lo que nos separa de Dios. Por eso les decía que la palabra pecado es una palabra bíblica. Usted no le puede hablar de pecado a una persona que no tiene idea de lo que es Dios ni lo que es la fe cristiana. Y usted le dice, estás pecando, bueno, pues para él es algo natural, ¿verdad? Su vida, porque no tiene ese conocimiento, pues, que se lo da la inteligencia natural, pero luego uno lo usurpa y piensa que por la autosuficiencia, pues, no necesita de Dios. Pues eso también lo encontramos en Génesis 3, ¿verdad? Cuando el ser humano quiere ser como Dios. ¿Qué significa? Pues significa no depender del Creador, sino ser autosuficiente. Pues estamos en la era de la autosuficiencia, porque nosotros sentimos que lo podemos todo y porque hay muchos indicios para poderlo creer así. Pues ya estamos buscando un lugar para habitar Marte u otro lugar, porque nos podemos comunicar a la distancia y no hay dificultad, porque se nos puede trasplantar el corazón y seguir viviendo, los riñones, el hígado, todo lo que usted... Pero hay una cosa que todavía no se puede trasplantar, ¿qué es? El cerebro. El cerebro no se puede trasplantar. Y ahí ven ustedes que uno de los problemas que tenemos de tanta autosuficiencia y tanto conocimiento es Alzheimer. Al final de tanto saber ya no sabemos nada. Entonces, no, pues es simple y sencillamente un tema, si ese documental que les voy a pasar, que no es nada de religión, sino que son teorías científicas, pero ustedes se van a dar cuenta, bueno, espero, cómo no se aparta la teología de esas teorías científicas. Lo único que hace es que todas esas etapas que va a hablar las teorías científicas, que van a llamarle umbrales de la humanidad, como 8 umbrales, 8 etapas, por decir así, que dice, no era probable ni posible que pasara esto. Bueno, para la ciencia, que no puede decir cómo es que pasó, pues la teología dice, pues ahí está Dios haciéndola de maravilla tras maravilla. Es interesantísimo el documental. Bueno, entonces dice que solo a través de la revelación divina, o sea, y ahí entra un acto de Dios, Dios que se da a conocer. En la prehistoria solo ha habido una insinuación, ¿verdad? Un efecto a partir de la creación. Pero ya la revelación divina podemos comprender lo que implica la dependencia como criaturas que somos. Y acuérdense, desde Jesucristo ya no somos criaturas, pasamos al rango de hijos, hijos en adopción, pero hijos por méritos de Cristo, no porque nosotros lo podamos todo, ¿verdad? Y aquí pues están otra cita del Catecismo de la Iglesia, les decía hace 8, que esa abreviatura es Catecismo Ecclesia Católica. O sea, está en latín, pero nosotros sabemos que esa E es por I, ¿verdad? Ya sabemos que iglesia no es el templo, no es la casa, sino somos nosotros, la comunidad. Entonces, el catecismo es nuestra enseñanza como comunidad católica cristiana. Entonces, no solo se trata de saber cuándo y cómo era lo que leíamos anteriormente, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa
o qué significado tiene la liberación del pecado. Entonces, porque muchas personas dicen, bueno, Cristo murió por el pecado y el pecado sigue, dice la gente, sigue el pecado y entonces ¿de qué nos liberó? Bueno, básicamente cuando nosotros vemos que Dios es creador, ¿verdad? Pues no es como el sentido politeísta, que si ustedes ven en la mitología romana, en la griega, los muchos dioses, los dioses pues querían sacrificio, exigían, más bien, exigían sacrificios, exigían que los reconocieran, exigían que les dieran un reconocimiento porque eran divinidades. Eso no pasa en el monoteísmo, en el Dios que se revela, Él no se revela porque exige nada. Incluso los 10 mandamientos no son mandatos, se llama decálogo, 10 logos palabras. Son 10 palabras que nos van a ayudar a salvarnos, a mantener el camino de la salvación. ¿Qué es? Reconocer a Dios, darle su lugar, reconocerlo, porque si existe, pues hay que reconocerlo y darle su lugar. Ahora, si no existe, pues entonces nos olvidamos del tema, ¿verdad? Pero si existe, hay que reconocerlo y darle su lugar. Y luego, darle su lugar a todo ser humano, a toda criatura humana, no solo ser humano, porque son creaciones de ese ser. Respetarlo y tener los temas ahí que van diciendo en el decálogo. No quitar lo que no nos pertenece, no matar, no robar, no levantar falsos testigos. O sea, no hacer nada contra el otro que lo dañe. Jesús lo simplifica en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Y todavía la regla de oro de Jesús es, no hagas al otro lo que no quieras que te haga. O haz al otro lo que quieras que te haga. ¿Verdad? Se simplifica totalmente. Entonces no son mandatos, sino que es como entender, como lo que decía Benito Juárez, que no era un mandato. El respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, si tú quieres vivir en paz, tienes que respetar y entender que tu derecho termina donde empieza el otro. Entonces, son cosas muy sencillas, pero parecen muy difíciles de poner en práctica. Entonces, Dios nos crea, fíjense, a diferencia del politeísmo, para compartir con nosotros todas sus riquezas divinas, para darnos de todos los dones, las gracias, todo lo divino que Él tiene, compartirlo con nosotros. Ese tema, pues tal vez no todo el mundo está de acuerdo con eso, pero así es, ¿verdad? Dios quiere compartir todo. Cuando nosotros no entendemos bien qué es lo que pasa con Jesús de Nazaret, que Dios es Dios mismo, ¿verdad? La palabra de Dios hecha carne, y cómo al final, pues, es crucificado, ¿verdad? Como padece tanto y es crucificado. Si ustedes piensan un poquito, se van a dar cuenta que el problema no lo tiene Jesús, sino que el problema lo tienen las instituciones religiosas, sociales, políticas, que ven en Jesús una amenaza, que ven que Jesús está haciendo las cosas y amenazan el poder que tienen en la institución religiosa, en la institución social y en la institución política. Pero se van a dar cuenta también que Jesús puede, porque puede en más de un momento no llevar a cabo ese plan, ese proyecto, o terminar su misión de esa manera, pero lo hace porque le da un sentido de salvación a la humanidad. Entonces, él pudo, de hecho, en el Evangelio se va a contar muchas veces que lo quieren precipitar en un monte y él se escabulle, dice el Evangelio. Es decir, igual cuando él dice que tiene que ir a Jerusalén y que ha anunciado que va a morir, pues le dice, no, pues ya sabes que te vas a morir porque porque vamos a ir para allá. O sea, Jesús pudo no terminar su misión de esa manera, pero no es que así estuviera escrito, sino que esa es la forma de actuar del humano, que cuando se ve amenazado en su poder, en su prestigio, pues ¿qué hace?
desaparece al otro. Hasta el día de hoy es así la historia. Hasta el día de hoy lleva ese mismo lineamiento. Entonces, ya pues ustedes conocen la respuesta de Jesús en la cruz. Hablábamos de la empatía, pero de la empatía pensada, razonada. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No es una empatía porque hay tan bonitos que son y hay como los quiero, no. No saben lo que hacen. Es una empatía razonada para hacer tanto daño, para destruir tanta belleza, para no comprender el bien común. No tienen que saber lo que hacen. Pues le han dado mucho valor a un poder que no vale nada, porque se mueren y ya no lo tienen. Bueno, entonces esa misteriosa conciliación que hay en la revelación de Dios con el hombre, pues es una justificación. O sea, de hecho, eso es lo que hace Jesús, justificarnos. Cuando dice, no saben lo que hacen, nos están justificando. Y desde el momento en que retorna al Padre, que es la resurrección y ascensión que retorna al Padre, según la carta a los Hebreos, es lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Interceder como sumo sacerdote por cada uno de nosotros. Y eso se llama misericordia, o sea, un amor que va más allá de nuestra propia comprensión, por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, ¿verdad? O sea, se hizo carne por nosotros y para salvarnos. Y ahí encuentran ustedes el sentido de la salvación, ¿verdad? Alguien que da su vida, que la entrega, pero decíamos hace 8 días, una persona, ¿se recuerdan que hablábamos de eso? Una persona, y estaba en la lectura del domingo, en la segunda lectura, decía, una persona puede por lo menos morir por una persona y está buena. Una persona que por un hijo o por alguien puede morir por una sola, no puede morir por la humanidad entera. Pero Cristo tiene que ser Dios para que su acto sea redentor, o sea, a la humanidad entera. Salvador como un hombre que le da sentido a la historia de la salvación. Y redentor como Dios para toda la humanidad. Por fuerza, tiene que tener pues esas dos naturalezas, la humana o la divina. Porque de lo contrario, no estaríamos nosotros dentro de esto, dentro de esta historia de la salvación, puesto que él murió hace 2000 años. Y lo más pudo haber muerto por su mamá y tal vez por Juan, que estaba ahí, ¿verdad? Pero ya para todos los anteriores y los de la época de Jesús y los nuestros y los que han de venir, pues entonces es el tema que va más adelante de la revelación. Entonces, o sea, para la humanidad, salvación para la humanidad. Y entonces vemos aquí, ¿por qué se me iría esto? El Génesis habla de la bondad original del hombre y de todo lo creado por Dios. Pues el hombre vivía, eh, aquí lo tienen ustedes en esta parte, ¿verdad? Las promesas de la creación. El hombre vivía en un estado de perfección. Entonces, es decir, en un estado de, cuando habla de perfección o de inocencia original, de lo que habla es de una relación íntima con Dios. Tenía, en un principio, el ser humano y Dios, pues tenían una relación íntima, personal, cercana, ¿verdad? Antes de que cayera en la tentación. Obviamente, para caer en la tentación ya hay un gran razonamiento, ¿verdad? Entonces vivía en una familiaridad con Dios y a esa familiaridad se le llama gracias santificantes, dones preternaturales, equilibrio interior de todas las facultades. O sea, vivía muy bien, pero vino la caída y entonces ya lo explicamos, ¿verdad? Todo el hombre que fue creado, libre, autónomo, capaz de hacer una elección responsable. La libertad es dada para hacer el bien. Ahora, si nosotros decidimos hacer lo contrario, pues entonces ya tenemos problemas, ¿verdad?
El estado de justicia y de perfección original en el hombre creado a imagen de Dios no excluía que fuera desde el principio sometido por su creador a la prueba de la libertad como los seres espirituales. El hombre y la mujer, fíjense que el tema aquí de la desconfianza es más bien un tema de sospecha. Ese tema va a recurrir toda la Sagrada Escritura, porque lo que le dice la serpiente es, Dios sabe que si ustedes comen de este fruto, Dios sabe que si ustedes comen de este fruto, se les abrirán los ojos. Fíjense que lo que entra ahí es algo que sigue hasta el día de hoy, la sospecha. Bueno, ¿Dios existe o no existe? ¿Dios me oye o no me oye? O ese lo que se dice que pasó en Masá y en Meribá, en el desierto. Cuando van en el desierto, después de haber salido de Egipto, que no tienen agua, que les falta el alimento, y ellos dicen, pues ya habían visto la obra de Dios de sacarlos de Egipto, pero a pesar de haber visto esas obras, ante las circunstancias, pues se revelan y dice, bueno, ¿está Dios con nosotros o no está? Porque si está, todo nos tiene que ir muy bien. Y resulta que las cosas no funcionan así, ¿verdad? A veces las cosas no funcionan tan bien, pero eso no indica de que Dios no esté. Pero eso es hasta el día de hoy, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, ya oyen ustedes cuando preguntan, ¿y cómo estás? Bendecido. ¿Y qué quiere decir bendecido? Que todo va bien. Tengo trabajo, tengo salud, tengo... Pero los del hospital también están bendecidos, los migrantes también son bendecidos. Y son bendecidos, pero no es culpa de Dios que no haya trabajo, que haya corrupción. Eso no es culpa de Dios. Esas son las consecuencias del pecado. Bueno, entonces el hombre, la libertad del hombre es limitada. Finita quiere decir limitada. Y al rechazar el proyecto de Dios, o sea, su amor, al sospechar de él, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Entonces vamos a ver que el Creador, aún con todo esto, no, no hace que se pierda ni la amistad ni la relación, porque es fuente de amor y fuente de bien, ¿verdad? Y le sigue prodigando todo lo que él necesita. Sin embargo, dice aquí, para que ustedes vean lo que dijimos anteriormente, las imágenes que utiliza Génesis 2 y 3 son antropomórficas, o sea, antropo, hombre, mórfica, forma. Entonces, a través de formas humanas, el autor, el escritor del libro de este Génesis, nos va llevando con informaciones simbólicas, nos va transmitiendo los límites insuperables que el hombre tiene, porque es criatura. Debe reconocer y respetar el hecho de ser criatura, o sea, de ser limitado. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien o tenemos dudas y preguntas? Vean, Estamos bien, Vamos bien. estamos bien. bueno, pues vea que lo que significaba queremos ser como dioses, pues es que no queremos depender del creador, que queremos ser autónomos, ¿verdad? No queremos estar sujetos. Y fíjense, hoy es eso realmente. Dios no lo necesitamos, lo queremos fuera hasta sus signos, no los queremos, no queremos saber, cada quien es libre de ver si quiere creer o no quiere creer. Y sí, por supuesto que tiene la libertad, porque si nosotros creemos porque se nos transmitió y se nos obligó, pues no, tenemos que dar el paso personal de nuestra libertad, pero tenemos que descubrirlo desde las formas normales. Entonces, ¿cuáles son las promesas de salvación después de la caída? Para que nos demos cuenta que el hombre jamás, o sea, cuando dice el hombre es el ser humano, ¿verdad? Nunca ha sido abandonado y no lo es ahora tampoco. Nunca fue así, no, nunca ha sido abandonado.
Y aquí lo tienen ustedes en Génesis 3:15, Génesis 3:9, Génesis 3:15. Hay una promesa que se anuncia, una promesa que se anuncia que se cumple en la persona de Jesús. Entonces, aquí es donde nosotros, esta Pascua, este paso de la humanidad y esta presencia eterna de Dios nos puede dar a entender de la fidelidad de la promesa que Dios hace. Cuando nosotros decimos que tenemos esperanza en el futuro, es porque esperamos en las promesas que Dios ha hecho, no porque seamos optimistas. No se trata de ser optimismo, de que las cosas van mal, pero va a salir bien, ya vas a ver que va a salir bien. No es porque seas optimista, es porque desde la fe tú entiendes que Dios ha hecho promesas que ya se cumplieron en Cristo y que por méritos de Él se van a cumplir en nosotros. Ese es el tema de la esperanza. Y esta cita de 3:15, donde Dios promete un nuevo Adán, una nueva generación, una nueva humanidad, se llama protoevangelio. O sea, proto porque está anunciado mucho antes que el evangelio, ¿verdad? Y que va a tener mucha sobreabundancia. También más adelante, que tampoco hay que entenderlo como una manera literal fundamentalista aquí, vemos la presencia de Dios en este tema de Noé, no en cuanto a una fábula o un cuento, sino que justamente alejados de Dios está claro que podemos hacer lo que sea a como nos dé la gana, porque ya no hay un respeto, un respeto a quien tenerle fuertemente y tampoco respetamos al ser humano. Fíjense que cuando uno ve algunos programas, pues no sé ustedes, pero yo rápidamente veo, ay, digo, yo no hay nada en la televisión, porque si son películas, pues uno quiere ver algo para entretenerse, para distraer un poco la mente, pero lo único que ve son envidias, calumnias, matazones. Es tan difícil encontrar una película que por eso mejor termina uno viendo Cantinflas, ¿verdad? Otra vez, las mismas que películas de toda la vida. Porque cuando nosotros vemos este tema de la alianza, pues otra vez como vuelta a producir para esta otra humanidad que sigue apartada de Dios, pero que más de alguien ahí va respetando a ese ser, aunque lo conozca poco, pero lo va respetando. Eso pasa también hoy en la actualidad, aunque en su mayoría nadie cree, siempre hay un resto, un grupo. Eso también está en la Sagrada Escritura. Se llaman los Sanahuim, los pobres de Yahvé, que generalmente son los profetas, que aunque el pueblo ya no cree y aunque el pueblo se va con otras divinidades, igual que hoy, pero hay un grupo, un resto. En el Evangelio de Lucas aparece ese resto muy claramente. Es María, es José, es Isabel, es, ¿cómo se llama el papá el esposo de Isabel? El papá, Zacarías, es Simeón en el templo, y Ana. Son 4, 5, 10 personas el resto. Pequeño grupo que confía. Bueno, pues Noé ya en esta parte primitiva antes de la historia de la salvación, ya hay un grupo que permanece en la economía divina. Utiliza la palabra economía como riqueza. ¿Se fijan ustedes? La palabra economía como un tema de tener, de poseer y de dar. Entonces, ahí vamos viendo que la misericordia de Dios se va desarrollando, pues, no solo con Noé, también con su familia, también con el cosmos, también con todo ser viviente. Y entonces, ya en Abraham, ya directamente empieza la historia de la salvación y con esa historia, pues ya estamos nosotros inmersas en ella.
Entonces aquí lo tienen ustedes en el numeral 2, que ahí nos quedamos en la página 16 y seguimos ahí la historia de la salvación que va a continuar en la sesión 3, el pueblo de Israel, escenario de la historia de la salvación. Entonces, si ustedes pueden leer este final, para no ir yo hojita por hojita, ya entramos a la historia de la salvación directamente en la página 16. Si pueden terminar esta sesión 2 y compartir, y yo les voy a compartir el documental, si lo pueden ver, pues va a ser para que podamos comentar la semana entrante. Así es que muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana y que estén bien. Y espero, no sé si tienen una duda o preguntas antes de partir. O sea, por lo No. menos, como Noé, es como el ver cómo Dios nos va preparando para tener esa alianza con Abraham, para nuestra historia de la salvación, porque vemos que vamos pecando, cómo caemos en el pecado, y como que Dios nos va preparando, y que con Abraham, él da ya el punto de partida para la historia de la salvación, para los que vemos. Ajá. Aquí Miriam, no sé si escucharon, Ujú. es presencial aquí con nosotros, dice, entonces, ¿cómo entender, dice ella, la prehistoria? O sea, los primeros 11 capítulos. Pues los primeros 11 capítulos es como la necedad del hombre de darse tanta importancia de hacer su historia por él mismo, así lo podríamos sintetizar. Y con Abraham empieza la historia de un hombre que le permite a Dios actuar en él, actuar en su historia. O sea que él no va a actuar en la historia personal de él, sino que le permite a Dios que actúe. Por eso van a encontrar ustedes, sal de tu tierra, sal de tu casa, ir a la casa, al lugar que yo te mostraré. Mostraré no tiene ni lugar, ni tiempo, ni nada. Va a confiarse en lo que va a hacer ese ser. Mientras que vemos que los primeros 11 capítulos, pues hay una gran desconfianza, no hay una gran sospecha de que si Dios existe. Es más, en el capítulo 11, que también ya lo habíamos visto desde la Biblia, era ver cómo el hombre quiere hacerse un nombre y por eso hace aquella gran torre para ser recordado. O sea, hay una especie de autosuficiencia en los primeros 11 capítulos del ser humano que quiere ser el mismo. Autosuficiencia que hoy la podríamos comparar con la actual nuestra. Posiblemente todas las generaciones han tenido esa autosuficiencia, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos ver en nuestra época. Entonces, sí, tocar a Dios, ser él, sin Dios. Sin Dios, ser, que es los primeros 11 capítulos. Querer hacer su vida sin Dios. Esos son los primeros 11 capítulos. Con Abraham, no. Ya con Abraham empezamos la experiencia de personas que le dan, que se confían a ese ser y le permiten actuar en su historia. Entonces esa fue la duda de Miriam, no sé si fue aclarada, Miriam. Sí. Sí. Bueno, entonces que pasen feliz día y feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Gracias.